Muy buenas. En esta ocasión, continuando con este ciclo de conversaciones sobre el CENEPOL, origen, características, comportamiento, desempeño, en esta segunda parte de este conversatorio, le vamos a hablar un poco del comportamiento productivo, de nuestras experiencias en materia de los cruzamientos de CENEPOL, tanto para leche de doble propósito, como para ganaderías de carne, comparándolo en la búsqueda de la vaca funcional, como él opera muy bien, y en una lechería especializada en Costa Rica, que van a oír el testimonio de su propio dueño, una experiencia que empezamos en el 2007. Les voy a mostrar algunos elementos del desempeño del CENEPOL en Venezuela y quiero comentarles el origen de esta información. En los años 2006 se iba a celebrar en Panamá para el 2007 los 30 años de la Asociación CENEPOL de los Estados Unidos. Y ellos quisieron hacer una convención internacional a nivel de perfil con un perfil más alto. Y a todos los países que iban a participar le pidieron de alguna manera que presentaran alguna información sobre el desempeño. En ese momento, la señora Beatriz Díaz, que estaba al frente de la asociación, debo hacer mención especial de la señora Beatriz, ella y su esposo fueron los precursores del CENEPOL en América Latina. Ellos conocieron el CENEPOL en San Croix. Según la expresión que me ha dicho la señora Beatriz, el esposo le dijo a su señora, esta es la raza que necesitamos difundir en América Latina. Ellos eran distribuidores de ABC, especialmente Holting, para toda América. Y radicado en Caracas, decidieron comprar embriones y semen y traerlo a Venezuela. Y empezaron a ver las bondades. Y de alguna manera, ellos, como tenían esa relación de vender semen por toda América Latina, empezaron a ofrecer el CENEPOL por América y de alguna manera son los responsables de que el CENEPOL se saliera del closet de las Islas Vírgenes y se difundiera por América Latina. Y yo, en lo personal, creo que los méritos que ellos tienen, la historia se los va a reconocer, como se los reconocemos mucho. Pues bien, la señora Beatriz en esa ocasión me pidió que fuéramos a Mene Grande a visitar a Isilio Melián, un cliente que ella le había vendido mucho semen y que estaba muy contento con el trabajo, que quería que yo viera ese rebaño, que ella tampoco lo conocía, pero tenía muy buena información. Fuimos, los visitamos y nos asombramos que casi todos los animales en Mene Grande, una zona caliente, húmeda, de materas típicas zulianas. La diferencia es que cuando yo estudiaba en el Zulia, las materas eran de piso de bosta y techo de cielo. Aquí nos encontramos con materitas más o menos organizadas. Y entonces nos encontramos con una información importante que tenía Isilio Melián, muy organizado este joven, un joven ingeniero, que tenía mucha información a punta de lápiz. Tenía muchos cuadernos donde tenía lactancia, las montas o los apareamientos, los nacimientos, la producción mensual, los días de secado, algunas lactancias calculadas. O sea, tenía una buena información, manejaba muy bien los datos. Lastimosamente, en el papel, lo cual le impedía hacer mejores análisis. Bueno, me entusiasmé, tomé la información y me la llevé. Y me estuve casi un año analizándola porque eran como 300 copias en papel. Lo importante fue que logré sacar 2 lactancias cerradas del rebaño con información completa de los padres, más no las madres. El número de la madre, pero no la composición racial. Y consideramos que todo eso era mosaico zuliano. Y sobre mosaico zuliano, los padres CENEPOL
Holstein, pardo suizo. Y bueno, la producción de leche por lactancia en estos grupos de las hijas de los toros que usaban fueron estas: el Holstein Brahman, la menor producción, y el pardo suizo sobre mosaico, la mayor producción. El Cenepol también estaba dentro de los más bajos, con 1800 kilos, y sin lugar a duda el Holstein con buena producción, pero se coló aquí un toro que él usó, que era el toro Tim, un F1 que se hizo el Art Martin en los Estados Unidos, que era Cenepol Holstein rojo. Que por cierto, todavía hay semen disponible en el mercado de ese toro. Y bueno, estas fueron las producciones. Cuando fuimos a ver la edad del primer parto, muy similares, entre 36 y 38 meses, pero donde se destaca que las menores fueron el toro Tim y el Holstein, con 36 y 37 meses, pero muy similares. Cuando calculamos los intervalos entre partos, ahí sí nos asombró que el Cenepol y el pardo suizo fueron los menores. En línea general el rebaño estaba muy bien porque estaba menor de 400 días. Sin embargo, se destaca el Cenepol con 325, o sea, la repreñé fue a los 40 días, 45 días, antes de los 50 para llegar a este promedio. Mientras que los Holstein fue un poquito mayor. En cuanto a los días secas, claro, por el intervalo entre partos, el Cenepol y el pardo suizo se llevaron la bandera, mientras que el Holstein y el Holstein Brahman y el Holstein mosaico ya no había información del toro Tim, por eso, porque nada más que lo había usado en los últimos 2 años o 3 años y las hijas tenían apenas una lactancia. Pero luego hicimos un análisis de las expectativas de producción, las expectativas llevando una vida de 12 meses, o sea, de 12 años. Nos encontramos que el pardo suizo se llevó la batuta en productividad, con 20.000 kilos, seguido por el Cenepol. Y dijimos, bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, un parto más. Mientras que las Holstein tenían, y los hijos de los Holstein Brahman tenían 8 partos, estos tenían 9. Entonces, bueno, se ganó al final de los días. Esta información me llevó a mí, fue la que presenté en ese congreso en Panamá, en nombre de la Asociación Cenepol Venezolana, y allí conocí a un señor que llamado Juan Manuel Sánchez. Le estoy contando un poco de historias, porque son las experiencias vividas, ¿no? Y Juan Manuel, en esa ocasión, oyó mi exposición y me pidió que fuera a Costa Rica con él porque él estaba empeñado en hacer un proyecto de leche, que es el proyecto Cantarita. Y estaba en esa convención precisamente conociendo del Cenepol, porque a ver si lo podía usar en su plan de cruzamiento. Bueno, fui a Costa Rica, lo acompañé, lo asesoré, escogimos los toros que él iba a usar, los toros Cenepol que iba a usar. Él iba a usar los animales que había en Costa Rica, que eran las chacharitas. Y sobre ese tema le voy a dejar un video con sus propios testimonios, porque es muy importante oír lo que dice. Los resultados que está obteniendo utilizando como base esta raza. Esta raza es maravillosa en cuanto a la adaptación de este medio. Estos animales son muy rústicos. Estos animales, como pueden ver, son de potrero. Ellos no comen concentrado, se mantienen siempre gordos, muy fácil, de mucha ganancia de peso. Como ve, son animales que no tienen cuernos, son más cortos de patas, pero de un peso similar a cualquier otro animal cebuino. Otra de las características que sobresalen en la raza Cenepol
Las vacas son muy maternales, tienen una gran facilidad de parto, muy rápido se vuelven a quedar preñadas y ellas, por más difícil que sea el verano o el tiempo, siempre se mantienen con muy buenas carnes. Eso ayuda muchísimo a su fertilidad, que todos los años ella da una cría. Importantísimo de esta raza que creo yo que es como de las cosas más valiosas, además de la terneza de carne y la calidad de carne, es que esta raza tiene el gen del pelo corto. El gen del pelo corto es importantísimo para la adaptación en los trópicos. Llámese para cruces, llámese como animales puros o para cualquier otra combinación racial que usted quiera desarrollar. Este gen del pelo corto hace que los animales se mantengan con un grado de temperatura más bajo de lo normal. Como ejemplo fácil de ubicar qué es el gen del pelo corto, es como que usted ande aquí en Guanacaste con una camisa liviana de algodón, o que ande con un suéter peludo, y esa es como usted como el animal se va a sentir, ¿verdad? Y no tiene cuernos, el manejo es muy sencillo, es un animal que el 100% es muy eficiente. Esto es una alternativa y muy importante, es tan rústico o más que un cebuino, y creo que esto es una gran oportunidad para el futuro de las empresas cárnicas que cada vez andan buscando animales más eficientes, animales de mejor calidad de carne, y que rápidamente vuelvan a volver a producir un ternero, un hectárea de un pochero. Bien, don Juan, estamos aquí en lo que es los establos, vemos aquí una buena cantidad de vacas comiendo, ¿verdad? Háblenos un poco sobre la parte de lo que es lechería de Agrícola El Cántaro. Bueno, esto es un proyecto, este proyecto lechero, como le llamo yo proyecto, porque inició como tal, fue para... Bueno, quiero interrumpir un minuto el testimonio, porque quiero agregar, porque él no lo dice durante esta fase de su testimonio, horas vapor de agua. Es un volcán que produce permanentemente vapor de agua. Eso hace una humedad relativa en el sector muy alta, por supuesto. Permite el lago arena se utiliza para riego por inundación, pero ese sistema de riego lo maneja el ejército y tiene un costo, y lo manejan fundamentalmente para las siembras de caña, de donde Juan Manuel es gerente de una empresa de un ingenio que está muy cerca. De manera que este Cenepol y su influencia en este cruzamiento para producir leche le ha dado la ventaja de la facilidad de manejo pastoreo y la eficiencia funcional a esas vacas. Quería interrumpir para advertir esto. Les dejo en manos, o sea, para que sigan viendo el testimonio de Juan Manuel. El manejo por donde estamos enfocados, queremos que sea una actividad rentable, y ya lo estamos logrando. Una lechería en Guanacaste en estas condiciones. Nos hemos inspirado mucho en la tecnología que tienen los grandes productores de este país en las zonas medias, altas, inclusive en las zonas de San Carlos, que hay excelentes productores, y agarrar toda esa gran información y empezarla a adaptar a nuestro medio. Yo no puedo venir y copiar lo que hacen en Poás e implementarlo aquí al 100%, porque estas vacas no están en Poás, tienen otro tipo de alimentación, otro tipo de pochero, otro tipo de clima, etcétera. Entonces, en el transcurso del tiempo hemos ido adaptando tecnología a nuestros medios. Las hemos ido haciendo, personalizando. ¿Cuál es el principal objetivo de esta lechería? Bueno, que nuestras vacas sean muy eficientes en transformar pasto a leche.
que sea una producción limpia. Sin embargo, estas vacas, como tienen un gran potencial lechero, les damos un suplemento para maximizar la producción de ellas. Un suplemento, como ven acá, estamos dándole algún tipo de forraje, le estamos dando miel y algo de grano. Hemos trabajado tremendamente en bienestar animal, que se ve reflejado en el tarro de leche, en la producción, ¿verdad? Hoy por hoy, en estas condiciones tan severas de nuestros climas, mediodía, jalamos las vacas aquí antes, se comen un gallito, tienen un mejor confort, y ellas lo agradecen después en su producción. O sea, en vez de utilizar la energía para producir leche, si están afuera, es para ventilarse y disminuir el calor. Bueno, aquí en estas condiciones ellas esa energía la transforman en leche. Y eso no quiere decir que eso no es rusticidad, eso quiere decir que cualquier vaca, la más rústica del mundo, está a pleno sol, va a tener calor, por más rústico, ¿verdad? Entonces, si usted le mejora las condiciones, la vaca le agradece y se lo agradece en producción. Es parte de todas las cosas que hemos ido aprendiendo en este largo proceso que ha sido, tenemos ya 7 años que han sido muy intensos. Pensamos en un principio que lechería era fácil, pero es lo más complicado de este mundo, ser lechero. Es muy fácil ser lechero corriente, pero ser lechero eficiente y donde usted todo lo mida la rentabilidad. Bueno, visto eso, les muestro ahora la información de los indicadores de desempeño para el año 2019 de esta empresa. Estos son análisis que se hacen semestral. Él maneja un programa de la universidad en conjunción con la empresa Dos Pinos, un programa muy específico para los lecheros de la empresa Dos Pinos, muy bueno por cierto, que da mucha información. Entonces, el porcentaje de animales destetados, el intervalo entre partos, este es un resumen que nos da el programa, servicio por concepción en las primerizas 2.1, el intervalo entre partos es de 400 días aproximadamente, los días de leche, el ordeño al día sin ternero, kilogramos de leche por vaca, muy bueno, de 15.6 litros, donde la dieta es fundamentalmente forraje, el alimento que se prepara o que se adquiere y se mezcla con algo del silo que se prepara en la finca, es exclusivamente para el momento del ordeño. Ese, como dice él, ese tantepié que él le da a mitad de camino, a mediodía, porque es que las temperaturas en Guanacaste son muy altas, llegan en agosto a 40 grados con 80% de humedad. Bueno, y continuando con este análisis, pueden ver que la producción de leche por lactancia es de 4.680, la temperatura humedad anda por el orden de 78, las vacas en ordeño son 180 y 32% de las novillas. Esto es un efecto que hay que mejorar, quiere decir que el 70% no retornan. La calidad de la leche, como pueden observar, es muy alta y esto es lo que nos permite decir que esto es lo que hace el Cenepol en una lechería especializada, tropical. Ahora les voy a hablar un poco de lo que está haciendo en una finca ganadera que ni siquiera era de doble propósito, una finca de carne, un centro de cría Cenepol. Esta es una finca en Guasipati donde había un proyecto para centros de recría por absorción. Ya hay un buen grupo, cerca de 200 hembras puras, que partieron de un programa de absorción hace casi 20 años. Ellos compraron animales 3/4 a una finca y siguieron con el programa. Y ya hay un buen número de vacas puras y con trasplantes de embriones, etc. Lo interesante es que con la crisis del efectivo en Guayana,
muy grave aquí el problema del efectivo, se vieron obligados a empezar a ordeñar los grupos de vacas mestizas para tener flujo de caja en efectivo. Y nos sorprendimos porque esta es la curva de producción media de una lactancia en 9 meses de información. Nos llamó mucho la atención que esto eran las vacas puras, las 100%. O sea que hay una habilidad en producción de leche en la raza intrínseca, con unas lactancias bien sostenidas en el tiempo, entendiendo que son de 4 litros a 3 litros. Pero este es el comportamiento del rebaño doble propósito en el país, inclusive usando razas especializadas. Cuando empezamos a evaluar sobre los distintos grupos raciales que participaban en los ordeños, nos dimos cuenta que las 87% eran un poco mejor, producción un poco menos. Recordemos que en esta finca, debemos recordarle que en esta finca es Brahman Senepol. Aquí no hay animales especializados, excepto unos casos que se usaron. Que precisamente este grupito que dice 63.7%, estas columnas que sobrepasan, son precisamente un rebaño, hijas o nietas de un toro Carora, porque a unas vacas 3/4 Senepol Brahman se les introdujo un par de toros Carora, y esos toritos hicieron un trabajo y sus nietas, ya cruzadas con Senepol, dieron estos resultados. De manera que cuando hay alguna presencia de un animal especializado, aunque sea en 30%, inmediatamente cambia el panorama en cuanto a producción de leche. Y eso nos dice que definitivamente es un animal que nos da ciertas ventajas en los cruzamientos en leche contra los acebuados o cebuinos, porque los cebuinos, aparte de la indocilidad, también nos introduce una lactancia corta. Y por eso es que decimos que el Senepol es una raza complementaria para la búsqueda de la vaca funcional, tanto de leche como de carne. ¿Por qué? Por su capacidad de disipar calor, pelo corto, glándulas sudoríparas funcionales, glándulas sebáceas profundas, piel abundante que sirve como radiador, eficiencia en la conversión alimentaria, porque tiene algunas bondades como la estructura de barril, la profundidad abdominal, y eso le da más horas de pastoreo aunado al aumento de la disipación del calor. En vez del mediodía estar descansando, al mediodía está comiendo. Si usted entra en un potrero, en cualquier finca del llano venezolano, y no llano también, en zonas húmedas sobre todo, a la 1 de la tarde, con el sol arriba, usted verá que el 80% de las vacas están descansando. No están comiendo ni están rumiando. Son muy pocas las que están ahí. Cuando usted tiene un rebaño Senepol o cruzado con Senepol, nota la diferencia. Inmediatamente las rojitas están todas distribuidas comiendo. Y las blanquitas, las negritas, las pintaditas, están generalmente esperando que pase a una mejor hora, porque el gasto calórico, la producción de calor ruminal, tratan de suprimirla, porque no pueden disiparlo en ese ambiente tan hostil. Esto unido a la facilidad de parto, a la baja estatura, al crecimiento sostenido a pastoreo, a la habilidad materna alta, a las lactancias medias y abundantes, o sea, son medias pero abundantes en el tiempo, al temperamento dócil, a que tiene una gran calidad de carne. Y aquí quiero hacer un punto de análisis. Puerto Rico es una isla que depende de los Estados Unidos para su alimentación. Todo el transporte de alimentos que llega a Puerto Rico lo maneja el ejército, en barco o aviones.
Lo que quiere decir que para mantener el mismo costo o el precio al público, el ejército americano es el que maneja o subsidia el transporte. Eso hace poco competitivo la producción de carne que se produce en Puerto Rico versus la que viene de los Estados Unidos, porque tiene un precio que no lo pueden ellos manejar. Y sobre todo la calidad. La Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez, el doctor Danilo Cianzo, empezó desde hace muchos años a trabajar con una línea de Cenepol con Charolais, buscando el cruce correcto y apropiado para darle calidad de carne a bajo costo para poder competir y que sea sustentable la producción de carne en Puerto Rico. Además, tierras costosas por aquello de los americanos que vienen a invernar. De manera que en esos estudios ellos determinaron que el Cenepol es de los animales que tienen la mayor carga genética para la terneza. Hay unos marcadores moleculares, carpaína, carpastatina, que la combinación de ellos implican grasa y terneza. Y la carpaína es la que marca más hacia la terneza y la carpastatina más hacia la grasa. Y en el equilibrio de marcadores moleculares del Cenepol tienen muchísimos más marcadores de carpaína que de carpastatina. Y eso ellos concluyeron que es la carne más tierna. El Charolais es al revés, tiene más grasa, menos terneza. Y entonces la combinación que ellos manejan es en la búsqueda de esa terneza con la eficiencia de pastoreo del Cenepol. De manera que podemos decir con propiedad y con estudios que la terneza va implícita en la raza porque tiene los mayores marcadores moleculares que inclusive algunas razas Bostauro europeas. Y otra cosa que nos hemos dado cuenta que a los carniceros les encanta los Cenepol por el mayor rendimiento carnicero. No que tengan mayor rendimiento en canal. Un toro de 500 kilos Brahman y un toro de 500 kilos mestizo Cenepol a lo mejor rinden parecido en el canal. Sin embargo, cuando se viene en la fase de deshuese o desposte, se dan cuenta que tienen entre 5 a 8% más de carne que otra raza, por aquello de un hueso menos denso. Más. También podemos hablar del desempeño en una finca en el estado Monaga. Esto es un poquito más viejo, esto lo hice yo en el 2005-2006, esto es una finca que yo atendía para esa época. Lastimosamente en esa finca se vendió y ya yo no formo parte de esa empresa. Pero en aquel momento medimos muy bien, tenían un centro de recría Brahman, un centro de recría Cenepol y los cruces entre ellos. Como ven, no hay mayor diferencia entre los grupos raciales que evaluamos. Podemos decir que es la misma información. Y estas ligeras diferencias que se pueden notar aquí en el Cenepol y Brahman contra los cruzados, para mí se debe al manejo, porque estos estaban en una finca, estos estaban en otra. Y aquí, como eran los puros, se le daba sin lugar a duda un poco mejor de atención. Porque yo esperaba que estos fueran mejores, pero mucho mejores por la hibridación. Sin embargo, por eso es que esto no tiene mayor relevancia. Pero cuando evaluamos la parte reproductiva, ahí sí nos encontramos con cosas totalmente diferentes. Como pueden ver, le da el primer parto en todo lo que tiene Cenepol, está entre 27 y 28 meses, mientras que en el Brahman se nos disparó 10 meses más. El intervalo entre partos, por supuesto, todo lo que tiene Cenepol es mucho más bajo. Ahí sí la hibridación nos dio la diferencia, pero el Brahman se alejaba mucho y eso que 422 días promedio para un rebaño puro Brahman es extraordinario. Recuerden que el Brahman tiene un anestro funcional posparto mucho más largo. Cuando hicimos el cálculo de eficiencia reproductiva individual, ERI, por grupo racial, esta es una medida, para los que no la conocen,
es un indicador que mide cuántos partos tienes en el numerador y cuántos partos deberías tener en el denominador. Número de partos más una fracción de preñez, o sea, días preñadas para el momento sobre el intervalo entre partos que usted fije como ideal. Claro, este es un ERI que va sobre un ideal. Y en el denominador, días nacidas menos la edad del primer parto ideal sobre el intervalo entre partos. Esto nos dice cuántos partos debería tener en función de su edad. Pues bien, todo lo que tiene Cenepol está por encima del 75%. Mientras más puro, menos. Aquí la hibridación hizo su trabajo. Y el Brahman está siempre un poquito por debajo. Lo cual, cuando hicimos la misma cosa que hicimos con los animales de leche y medimos las expectativas de producción de ternero al destete con los pesos que nos daba, nos encontramos que el Cenepol sale con la bandera, seguido por los demás Cenepol cruzados y un poquito retirado el Brahman, lo cual nos permite inferir que el Cenepol es un elemento para mejorar la eficiencia funcional de nuestros vientres en nuestro rebaño y dando por añadidura calidad de carne.